RTVC Noticias, emisión central. 8 en punto de la noche, queridos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra emisión central de RTVC Noticias. Estamos conectados 24/7 con las regiones. Aquí están nuestros titulares. Sigue la alerta roja en Antioquia y Medellín por camas UCI. La ocupación en la ciudad continúa en 98%. Ya son 11 hospitales sin cupo. Hablamos con el personal médico que enfrenta esta difícil situación en Antioquia. Han visto morir pacientes necesitando una cama UCI. La historia en segundos. Revisamos la ocupación de camas UCI en el resto del país. Otras ciudades con números preocupantes son Santa Marta, Cali y Barranquilla. Bogotá y Cundinamarca presentaron plan candado para evitar que el fin de semana de aislamiento se convierta en puente. Además, seguimos repasando las medidas. Presidente Duque descartó que vaya a cambiar el IVA al café o chocolate. El ministro de Hacienda presentó cifras en torno a la reforma fiscal. Consultamos además la opinión de gremios. Seguimos en el Charco Nariño, al lado de más de 3.300 desplazados por combates entre las disidencias de las FARC y el ELN. Recorrimos otras regiones con situaciones similares. Informe especial. En Noticias del Mundo, el presidente de Irán celebra acercamientos con Estados Unidos para reactivar el acuerdo nuclear de 2015. Norteamérica anticipó que tomará tiempo. Y en deportes, el Porto con Luis Díaz y Fernando Uribe como titulares perdió ante el Chelsea por la Champions y por supuesto también repasaremos la victoria del PSG ante el Bayern Múnich. Todo esto y más en la información deportiva. Esta noche en Cultura hablaremos de cine con la nueva entrega de una película que mezcla acción real y dibujos animados. Además, tendremos tiempo y espacio para la poesía. Los espero. Con ustedes, el Goon Squad. Iniciamos esta emisión conectados con la gente en Antioquia porque la región vive días muy difíciles por cuenta de la pandemia. La ocupación de camas UCI en Medellín sigue en 98%. Esta mañana se definió el cierre total durante 6 días en el Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás y el occidente cercano. Además de las medidas, abordamos esta noticia con las historias de los héroes de la salud que enfrentan el virus y ayudan a las víctimas. Estamos con todos los paisas en este momento. Daniel Cañas, buenas noches en Medellín. Patricia, buenas noches para usted y para todos los televidentes. A esta hora ya son 12 los hospitales que se declaran en emergencia tras haber superado el 100% de la ocupación en las camas UCI. Pero ¿cuál es la realidad de los médicos aquí en Antioquia? Estuvimos hablando con uno de ellos y esto fue lo que nos dijo. Con las nuevas medidas de restricción, los gremios médicos esperan que los contagios por COVID-19 se desaceleren. A nosotros nos da un respiro y espero que el próximo lunes evaluemos a ver cómo continuamos en nuestras ocupaciones en las clínicas y hospitales de aquí de Antioquia. Hay déficit del personal médico. En este momento nuestra institución tiene un déficit de personal médico. Necesitamos 8 médicos, algunas auxiliares, algunas enfermeras jefes. La realidad más cruel en medio de la contingencia hospitalaria la muestran los pacientes que no alcanzan la remisión a las UCIs. Algunos se agravan y de pronto el tiempo para poder remitirlos y para poder tenerlos en una unidad de cuidados intensivos no es el suficiente y obviamente algunos pacientes están falleciendo. Hasta el momento no se conocen casos en los que se hayan tenido que decidir quién vive y quién no. Y esta es la historia de Uriel, quien espera que a su madre se le asigne una cama UCI, incluso en otra ciudad. Hace 3 días Uriel estaba a la espera de que a su madre la remitan a una UCI en otra ciudad. Necesito una UCI y la respuesta que me dieron es que tienen que trasladarla hacia Bogotá o hacia Pereira. Están haciendo la gestión hace 3 días y no ha podido resultar. No solo ellos están a la espera de asignación de una cama UCI. El médico ahorita nos dijo que habían 167 pacientes para trasladarlo y no lo han podido trasladar todavía. La EPS aún no les da respuesta. Lo único que dicen es que la EPS no le han dado la respuesta para poder hacer el viaje y nos tienen que dar y que el viaje de aquí para allá pues lo costean.
y ya para acá tenemos que costar nosotros los viáticos para acá, para Medellín otra vez. Uriel pide que el proceso para la remisión a la UCI en otra ciudad se agilice, pues el tiempo juega en contra de la vida de su madre. Miren, y es que de estas historias hay más de 100 aquí en el departamento de Antioquia, familiares que esperan que se asignen esa cama UCI, que pueda salvar la vida de ese familiar que sea positivo o no de COVID-19, necesita la atención adecuada. Antioquia ya llegó al 95% de ocupación de las UCI y precisamente las autoridades reforzaron esas medidas de restricción. Vamos a recordarlas a continuación y quedaron de la siguiente manera. Para el Valle de Aburrá, el oriente antioqueño y 7 municipios del occidente cercanos al área metropolitana, el toque de queda a partir de mañana será continuo desde las 8 de la noche hasta el lunes 12 de abril hasta las 5 de la mañana. Para el resto de las regiones del departamento el toque de queda será diario desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. El pico y cédula y la ley seca siguen vigentes también en todo el departamento. Esta es toda la información desde la ciudad de Medellín. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Daniel. Ahora revisemos la evolución de la pandemia en cifras, Mateo. Así es, Patricia, como lo hacemos cada noche aquí en nuestra emisión central. Vamos a mirar esos números inmediatamente. Hoy en el país se registran 60.847 casos activos. Y hay que ver también que si revisamos lo que estaba ocurriendo el día de ayer, se tenía esta cifra, 58.867, lo que representa de ayer a hoy un aumento de 1.980 casos, es decir, casi 2.000. Por otra parte, también hay que decir que el número de casos nuevos para el día de hoy es de 11.381 y se reporta un total de 243 personas fallecidas por cuenta del virus, una cifra que también continúa en aumento. Como sabemos, la velocidad de los contagios tiene consecuencias directas en la ocupación de camas UCI. Antioquia y Medellín viven la situación más compleja en Colombia, pero hay otras ciudades donde los indicadores también ya preocupan. Con las cifras y el mapa, hagamos el siguiente recorrido. La ocupación de las camas de cuidado intensivo en el país ya se ubica en el 67,13%. Para el comienzo de Semana Santa, Colombia tenía una ocupación de UCI del 59,59%, lo que representa un crecimiento de 7 puntos en 9 días. La capital del Magdalena cumple más de 4 días con una ocupación de UCI cercana al 90% y ya se están utilizando las camas que estaban reservadas para otras patologías. En lo que va corrido de abril, Santa Marta ha registrado 2.078 casos y 58 muertos. En Cali, la ocupación alcanza el 85,26% con 125 camas libres de 848 camas totales. En Barranquilla el tema también es preocupante. Allí se reporta una ocupación del 83,14% con solo 133 camas de UCI disponibles. Manizales reporta una ocupación del 80,24% y solo cuenta con 49 camas para pacientes COVID-19. Hoy Bogotá tiene una ocupación de UCI del 70% a nivel general y del 66,9% para camas destinadas a pacientes con COVID-19. A la fecha, Bogotá tiene ocupadas 1.018 camas UCI para pacientes con COVID de un total de 1.522 que tiene habilitadas para tal fin. Y hablemos de lo que ocurre en Bogotá. En la ciudad los indicadores de camas UCI aún no son extremos, pero precisamente lo que buscan las autoridades es evitar el colapso de los centros asistenciales. La ciudad ya vive las medidas de restricción, sin embargo hay decisiones recientes respecto a Bogotá y Cundinamarca. Diana Gómez, que sea usted quien nos cuente de qué se trata. Buenas noches. Buenas noches, Mateo. Pues les cuento que se han establecido varias restricciones como el plan candado en la ciudad. Esto se hace con el fin de poder controlar que toda la gente se quede en sus casas en este confinamiento estricto. 5.500 uniformados entre policía y ejército van a supervisar las vías de la capital. Los cierres en las entradas y salidas viales de Bogotá, establecidos conjuntamente con Cundinamarca, se realizan para garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento durante la cuarentena total que rige desde este fin de semana y hasta el martes 13 de abril. Y tendremos 270 miembros del Ejército, 90 policías de tránsito y 70 policías de seguridad ciudadana en los municipios que rodean a Bogotá,
en cada uno de los 10 peajes de salida hacia nuestro departamento. El Aeropuerto Internacional El Dorado no cerrará sus puertas a los viajeros. Sin embargo, el Ministerio de Salud modificó los protocolos de bioseguridad en aeropuertos del país. A partir de hoy se solicitará prueba PCR negativa tomada en las últimas 96 horas. Tenga en cuenta que para ingresar a la terminal aérea debe llegar mínimo 2 horas antes del vuelo si es una ruta nacional, y para vuelos internacionales ingresar mínimo 3 horas antes. Solo funcionarán las terminales de transporte Salitre y Norte en Bogotá y podrán viajar quienes acrediten motivos de fuerza mayor o extrema necesidad. Y en cuanto a la operación de los servicios de Transmilenio, los servicios troncales funcionarán en los horarios habituales, pero con los servicios que circulan los domingos. Cabe aclarar que el componente zonal y Transmicable no tendrán modificaciones. Recuerde que dentro del modelo 4x3, 4 días de apertura total y 3 días de cuarentena, estará en vigencia el pico y cédula hasta el 19 de abril en todos los establecimientos abiertos al público, medida que no aplica para hoteles y restaurantes. Y no olviden que en esta cuarentena estricta que comienza en la capital del país, también está la ley seca rigiendo, y esto implica que usted tiene que cumplir esa norma, pero sin embargo también puede usted pedirlo a través de domicilio, no hay ningún problema. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Más claro imposible, Diana. Muchísimas gracias. Y continuamos en este recorrido nacional. Las cifras de ocupación UCI que veíamos hace unos minutos han obligado a las autoridades locales a dictar medidas especiales para encarar el tercer pico de contagio. Recorrimos por Manizales, Valledupar, San Andrés y Sincelejo, gracias a nuestro enlace con la radio más querida del país, la Radio Nacional de Colombia. La noticia en Manizales es el colapso de 6 unidades de urgencia confirmado por parte de las autoridades en las últimas horas en la capital del departamento de Caldas. El 87% de camas UCI son ocupadas en su mayoría por pacientes con patologías diferentes a COVID-19. La noticia desde la isla San Andrés es el 16% de ocupación de las salas de unidad de cuidados intensivos en el hospital Clarence Linewear Memorial Hospital, mientras que los directivos del centro asistencial adelantan esfuerzos para lograr la adquisición de medicamentos como sedantes para los pacientes de COVID-19, los cuales se encuentran escasos en el territorio insular. Y en el Cesar, la noticia es que el Centro Regulador de Emergencias CRUE asumió el control de las camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos en el departamento. Esto tras conocerse la declaratoria de alerta roja hospitalaria por ocupación de camas UCI del 73%. Desde la Secretaría de Salud implementamos también una medida mediante una circular que también busca tratar de bajar un poquito la presión al sistema de salud, como son la suspensión de las cirugías electivas, las cirugías estéticas. En Sincelejo la noticia es la crisis que enfrentan los comerciantes de la zona del centro a raíz de la pandemia por la COVID-19, la cual al parecer se ha incrementado con las nuevas medidas impuestas por los gobernantes de turno. Volvemos con nuestra pantalla y esta vez para revisar las cifras en torno a la vacunación. Pues bien, ya son 2.578.601 dosis aplicadas a nivel nacional, según el último reporte del Ministerio de Salud. Por otra parte, con corte a las 0 horas del 6 de abril, las dosis aplicadas fueron 98.930, una cifra que aumenta respecto a los días anteriores, donde se presentó una disminución del ritmo de vacunación. Por ejemplo, el día lunes se registraron 71.586 dosis aplicadas. El debate por la seguridad de la vacuna AstraZeneca es mundial. La Agencia Europea de Medicamentos concluyó hoy que los coágulos de sangre que posiblemente genera la vacuna deben incluirse como un raro efecto secundario contra el COVID-19. Tras la polémica surgida en torno a la vacuna de AstraZeneca por los 86 casos de tromboembolismos en pacientes que se la aplicaron, 18 de los cuales fueron fatales y provocaron que el fármaco fuera vetado en algunos países europeos, la Agencia Europea de Medicamentos se pronunció al respecto. Después de un análisis profundo, hemos concluido que los casos notificados de coagulación sanguínea inusual después de la vacunación con la vacuna AstraZeneca deben incluirse como posibles efectos secundarios de la vacuna. Si bien es evidente la fuerte asociación de estos efectos adversos, no se encontraron factores de riesgo específicos que explicaran su aparición, pero es probable que sea una respuesta inmunológica. Sin embargo, la EMA mantuvo una opinión positiva sobre la vacuna de AstraZeneca.
La vacuna ha demostrado ser altamente efectiva, previene el cuadro grave de la enfermedad y la hospitalización y está salvando vidas. La conclusión del estudio de la EMA es que los beneficios superan a los riesgos de efectos secundarios y que el peligro de mortalidad por coagulación sanguínea es muy inferior a la de fallecer por el COVID-19. Además de AstraZeneca, la EMA dio luz verde este miércoles a las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen. Y tras este revuelo mundial por posibles fallas en la seguridad de las dosis de AstraZeneca, en Cartagena un grupo de adultos mayores decidió no recibir los biológicos. Sin embargo, hay que resaltar que el INVIMA dijo hace algunos minutos que acoge las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre advertencias. Durante el pasado mes de marzo llegaron al país un total de 244.800 dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Después de la polémica en el mundo por supuestos efectos adversos generados por este biológico, el INVIMA afirma que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades internacionales, son mayores los beneficios que los riesgos. Colombia sugerirá a la empresa farmacéutica que añada esta información sobre los eventuales efectos adversos. En Colombia se sigue avanzando en la vacunación con el producto de este laboratorio. Con la vacuna de AstraZeneca se ha encontrado que es mejor y es más efectivo y genera mejor inmunidad no hacer la segunda aplicación de la vacuna al siguiente mes, sino hacerla a los 4 meses. Algunas de estas dosis están en riesgo de perderse en la ciudad de Cartagena, donde el grupo poblacional al que fueron destinadas se niega a aplicárselas. No ha hecho buen efecto donde la han aplicado y los países europeos la rechazan. No se le hubiera puesto porque yo he escuchado mucho de que esta tiene unas contraindicaciones. Estudios demuestran que la incidencia de posibles efectos adversos de la vacuna AstraZeneca son demasiado bajos, 1.2 casos por cada millón de personas a las que se les aplica este biológico. Y seguimos muy cerca de Antioquia porque hacemos contacto en Medellín con Vane Palacio y todo el tema deportivo para alegrarnos un poco la noche. Hola, Vane. Hola Patricia, Mateo, Laura y a todos los televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento un poquito desde dónde estoy con toda la información deportiva. Estamos desde el Parque de las Luces, estamos aquí al lado del Museo EPM, estamos en todo el centro de Medellín y pues qué rico.
sigue la deuda. Tranquila, tranquila. Bueno, pues yo les cuento que hoy estaría cumpliendo años una de mis poetas preferidas, la chilena Gabriela Mistral. Ya se murió, por supuesto, en 1957, pero fue la primera mujer latinoamericana en recibir un Nobel de Literatura. Y como todos los pensadores que han sacudido el mundo, fue también una revolución, con su vida y con sus poemas. Les quiero mostrar uno de mis versos favoritos. Está en un poema que se llama Besos y dice así, vamos a ver si lo logro. Hay besos que provocan desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Pensé que no me iba a salir, que se tenga Goyeneche. Y es que como el arte tiene múltiples interpretaciones, fueron resignificando estos versos para darle otra connotación. Pues bueno, les voy a contar un poco qué era lo que pasaba con Gabriela Mistral. Gabriela Mistral estaba en contra del régimen, de la dictadura de Pinochet en su momento, hacía declaraciones muy fuertes en contra de la pobreza y del abandono que tenía el Estado con los niños, especialmente. Resulta que ya se ha convertido en un mito, se ha convertido en un ídolo y toda la gente la celebraba, la seguía y le hacía caso. Entonces lo que hizo el gobierno fue intentar comprar los derechos de esa poesía, apropiarse de ellos para reinterpretarlas, porque por supuesto tenía seguidores que hablaban mal de ellos y ellos no querían esto. ¿Qué ocurrió? Intentaron comprárselos a quien era la pareja de Gabriela Mistral, que era también una traductora, se llamaba Dana, y ella no se los quiso vender porque ella también estaba en contra del régimen y dijo no, ni por el carajo. Entonces, no sé si puedo decir carajo, perdón, pero bueno. Entonces, lo que ocurrió después fue que el gobierno los tomó a la fuerza, los expropió y les dio el significado que quiso. Entonces los vendió como los versos de amor de una poeta conservadora, de una poeta católica, de una poeta que hablaba mucho de los niños. Entonces, por ejemplo, hay un verso muy particular que habla de los piececillos fríos y azules de los niños. Ella está hablando de la pobreza que hay en la infancia, del desamparo en el que está. Y lo volvieron de alguna manera como una nana maternal que aparece incluso en las cartillas infantiles. Entonces, pues, lo bueno es que la historia siempre sabe más y que siempre hay personas que se encargan de estudiar y de sacar la verdad a la luz, así que varios literatos y varios biógrafos luego contaron la historia como era y el decreto terminó, porque esto fue por decreto, todo esto de tomar los derechos fue por decreto del Estado. Luego en el 2003 ese decreto fue derogado y los derechos volvieron a pertenecer pues al dominio público, porque incluso ya se había cumplido como el tiempo preciso de muerte. Me voy a despedir con un beso también con un verso de Gabriela Mistral que le escribió a su pareja, que dice así. Yo te enseñé a besar, son besos fríos como roca helada en la vida. Yo te enseñé a besar con besos míos. Inventados por mí para tu boca. Y también se puede despedir con un beso, Laura, tranquila, no pasa nada. Es 8:23 minutos de la noche, momento de hacer una pausa aquí en RTBC Noticias, pero al regreso seguiremos conectados 24/7. Esperen, porque seguimos en el Charco Nariño. RTBC Noticias, el único medio que registra la situación de más de 3.000 personas desplazadas. Es el tema central de nuestro informe especial. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí.
¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera, la vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Ocho 26 minutos de la noche, vamos a hacer una nueva conexión con las regiones. Este recorrido lo iniciamos en Rovira, Tolima, municipio próximo a ser declarado libre de minas antipersona. Vamos con el panorama de noticias en alianza con nuestros corresponsales de la Radio Nacional de Colombia. En el departamento del Tolima, la noticia es que el Batallón de Desminado Humanitario número 2 entregará próximamente el municipio de Rovira como libre de minas antipersona. Esta localidad será la número 19 de 24 municipios asignados en ser declarados libres de estos artefactos explosivos en la región. Hemos logrado el despeje de más de 62.000 metros cuadrados y la destrucción de una mina antipersonal y una munición usada sin explosionar. La noticia en Neiva es la detección de 26 casos de tuberculosis entre los internos de la cárcel de esta capital. Según la personería, se esperan los resultados de 500 muestras para saber si hay más enfermos. Sabíamos que en estos momentos hay 20 personas que están contagiadas en fase 1, hay 6 que están contagiadas en fase 2. En Yopal, Casanare, la noticia es la habilitación del Centro para la Atención de Migrantes, donde hasta 500 personas podrán disfrutar de servicios para esta población durante el día y en la noche 126 podrán hospedarse. La noticia en Quibdó, Chocó, es la denuncia hecha por comerciantes de esta zona del departamento, quienes aseguran que cerca de 100 tiendas barriales han tenido que cerrar definitivamente sus puertas por hurtos y extorsiones de bandas delincuenciales. Hablamos ahora de la reforma del gobierno sobre sostenibilidad social, que es llamada por algunos sectores como reforma tributaria. Pues resulta que esta mañana el presidente Duque, en diálogo con el canal Red Más, descartó aumentar el IVA para varios productos, entre ellos el café y el chocolate. El mandatario además fijó posiciones frente a otras polémicas del futuro proyecto de ley. Esos 4 productos se van a mantener tal como están hoy. Esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. Tal como están hoy. Los que tienen, de esos 4 que usted menciona, que tengan IVA 0, se mantendrán en IVA 0. En Colombia necesitamos mantener esa figura y tenerla de una forma mucho más diáfana, más clara, y también que pueda generar un recaudo importante, pero también sin distorsionar la competitividad de nuestro país. En Colombia hay pensiones grabadas hace muchos años, que son pensiones muy altas y seguramente se puede mirar con el Congreso cómo se hace una contribución solidaria. Este impuesto se requiere mantener y se quiere mantener de manera temporal bajo las prerrogativas que existen actualmente.
El ministro de Hacienda también habló de la reforma fiscal. Lo hizo en el foro de ANIF y aseguró que el déficit del país necesita cubrirse de alguna manera. Lo titula muy bien ANIF, el momento de la reforma fiscal. Ante los banqueros del país, el ministro Carrasquilla expuso los argumentos técnicos que, según él, sustentan el proyecto que modifica la política fiscal del país. Nuestras necesidades de caja es del orden de los 20 billones al mes para pagar las nóminas, los gastos en materia de salud, para pagar los gastos en materia de infraestructura. Por lo tanto, el número redondo que quiero dejar y en el contexto de este debate es que nosotros tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas 6 semanas. Según Carrasquilla, el recaudo del proyecto llega en total a 26 billones de pesos, de los cuales 10,5 billones saldrían del IVA. Aquí tenemos un esquema de compensación que elimina esa regresividad. Con estas compensaciones, 1,3 millones de familias en pobreza extrema recibirían devoluciones hasta por 571.000 pesos, lo que beneficiaría a más de 5,2 millones de personas. Asimismo, según el ministro, 3,4 millones de familias pobres recibirían 360.000 pesos mensuales. Y entre los gremios hay opiniones distintas en torno a la reforma fiscal. Entre los comerciantes, por ejemplo, el llamado es a evitar cambiar el IVA de alimentos. Las instituciones financieras piden unificar IVA y ampliar la base de devolución. Hoy las exenciones y excepciones de IVA lo que hacen es favorecer a los ricos, es decir, las personas que tienen capacidad de pago hoy no pagan IVA por la carne que consumen, por los diferentes alimentos, por los diferentes bienes, lo cual es un subsidio. Desafortunadamente, ni la pandemia ni las restricciones a la actividad productiva están cerca de acabarse, como estamos viendo. Mientras tanto, la reactivación de la economía colombiana está lejos de llegar. Creemos que en las actuales circunstancias no es prudente y es muy preocupante adelantar una reforma tributaria con un tejido empresarial vulnerable y obviamente con un golpe a los bolsillos de los colombianos. Nuestro informe especial de hoy se lo dedicamos a la situación de desplazamiento en varias regiones de Colombia y en especial en el Charco Nariño, donde RTVC Noticias es el único medio que registra la crisis humanitaria. Revisemos la ubicación. El Charco Nariño queda específicamente en el sur-occidente colombiano, limita con el Parque Natural Sanquianga. Es rico este lugar realmente por todo el sistema hídrico que lo rodea y que hace que específicamente grupos narcoterroristas como las disidencias de las FARC y el ELN quieran tener posesión de esta zona. Y ese es precisamente el origen de los combates entre estos grupos ilegales, el control de las rutas de narcos. Y la consecuencia es el desplazamiento de más de 3.300 personas en zonas rurales que buscaron albergue en el casco urbano. El enviado especial de RTVC Noticias, Carlos Gutiérrez, registra ese drama y recoge los pedidos de las autoridades civiles. Carlos, muy buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, pues déjenme decirles a ustedes y a los televidentes que hace 2 horas llegaron 50 familias más procedentes de 2 veredas ubicadas, por supuesto, en zona rural de aquí del municipio del Charco, en el departamento de Nariño. De esta manera ya se incrementa a 3.410 personas que han llegado acá en busca de refugio. También ha llegado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a brindar la atención a la primera infancia y otras entidades estatales para tratar de apoyar toda esa labor que viene realizando desde hace más de 15 días la administración municipal. Segundo Ceballos vive junto con su familia cerca a las veredas donde se presentaron las confrontaciones armadas entre grupos ilegales. Pues estamos tranquilos. Si no pasa nada, pues uno aquí queda. Este es el caserío Guayaquil. Como ven, está a un lado del río Tapaje. Viven aproximadamente unas 15 familias. Aseguran que por ahora se sienten seguros, pero si llega la confrontación armada a esta zona, deberían que retornar al casco urbano del municipio. Es miedo igual como toda persona, ya que uno no está acostumbrado a estos eventos, pero igual pues con la fe en Dios, que nada va a pasar. Este lanchero y su compañero, un líder juvenil del Charco, son testigos de cómo la violencia de grupos al margen de la ley se ensañó con la comunidad menos favorecida. La gente pues en su sitio que se desplaza y todo donde vive,
Esa es la situación, de eso viven y tienen que desplazarse solo porque no hay lancha. Por refugiarse en el municipio por motivos de terrorismo. Hasta ahora han llegado al casco urbano del Charco más de 3.300 campesinos que reciben ayuda humanitaria del gobierno local. De acuerdo con cifras de la Defensoría Regional del Pueblo, hay 11 municipios en estos momentos de aquí, del departamento de Nariño, que están viviendo este mismo fenómeno. Se ha extendido la confrontación armada por varias zonas rurales de varias localidades nariñenses. Por eso es que urgen pronto la ayuda y la intervención del gobierno nacional. Desde el municipio del Charco, en el departamento de Nariño, enviado especial Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos, pero como también lo hemos registrado durante varios días, el problema del desplazamiento no solo está en Nariño. En Cauca se vive una situación similar y el otro gran drama humanitario está en la frontera con Venezuela, en Arauquita. Allí los refugiados llegan huyendo de los bombardeos en suelo venezolano. En el Cauca hay más de 6.000 personas desplazadas del área urbana y rural que quedaron en medio del fuego cruzado. En Timbiquí, cientos de personas huyeron luego de estar en medio de las confrontaciones. Las comunidades del río Saija, municipio de Timbiquí. En este momento, 66 familias, 212 personas se han desplazado al casco urbano debido a todas estas situaciones que están padeciendo. En Arauquita el panorama es desolador. En 3 semanas de enfrentamientos en Venezuela ya son 5.612 desplazados que se encuentran en 18 albergues y decenas de casas de familia. Nuestra capacidad de respuesta, nuestra situación financiera no es la mejor y realmente es insuficiente frente a toda esta demanda, pero hay que decirlo también, no duermen en las mejores condiciones, no se alimentan de la mejor manera, no están viviendo cómodamente. La Defensoría del Pueblo hasta marzo tiene registro de 30 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y rural, afectando a más de 11.150 personas. El 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano. 8:37 minutos de la noche, cambiamos de tema. El gobierno presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un plan de protección para los exintegrantes de las FARC. Lo que se busca es acabar con los casos de los excombatientes asesinados. El consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, confirmó que el plan pretende dar protección a 13.000 excombatientes y sus familias. Tenemos identificados los cabecillas de los grupos que los han estado atacando. Para ellos tenemos recompensas que van hasta 500 millones de pesos. Algunos de los temas que aborda el plan son prevención, protección, seguridad humana integral y garantías de participación electoral de los excombatientes. El año 2020 tuvo una disminución del 10% respecto de lo que había ocurrido en el 2019. Nosotros queremos y es del propósito, que no existan ataques. El plan de protección compromete a entidades como Policía, Ejército, Fiscalía General de la Nación y diferentes entidades del gobierno. 8:38 p.m. Conectamos de nuevo con Vanessa Palacio en Medellín para hablar de algo que me gusta, Vanessa, el ciclismo. Sí, yo sé que le gusta bastante, a todos en la mesa les gusta bastante el ciclismo y por supuesto también cuando hacemos recorrido de cómo le va a los nuestros por el mundo y también en nuestras competencias nacionales. Pero bueno, vamos a comenzar con la Vuelta al País Vasco. Hoy se disputó la tercera etapa y fue bastante emocionante con los eslovenos, con Pogacar y con Roglic, pues demostraron poderío realmente y una exhibición impresionante, pues en la etapa quedaron primero y segundo y en la general también están primero y segundo. Pero si queremos saber los detalles de cómo le fue a los nuestros, nosotros también estamos atentos al informe de Georgina Ruiz Sandoval de la llamada y la famosa Goga. Pareciera que estuviéramos viviendo un duelo de julio, pero realmente es la etapa número 3 de la Vuelta al País Vasco, un duelo esloveno. Aunque no fueron ni el Jumbo-Visma ni el UAE Team Emirates los que trabajaron más en la tercera etapa, ni los que hicieron el ritmo en la subida, sus líderes protagonizaron un duelo mano a mano en el cierre de la explosiva subida al premio de primera categoría Ermualde. Primo Roglic emparejó algunos ataques de Tadej Pogačar,
pero el actual campeón del Tour de Francia, quien había reconocido el puerto, supo cómo administrar sus fuerzas para ganar la etapa delante de su compatriota. Al inicio del puerto, Magnus Cort Nielsen puso a Sergio Higuita en primer plano para atacar la montaña, y no muy lejos venía Esteban Chávez. Sin embargo, los cambios de velocidad de ataques eslovenos y de David Gaudu, del Groupama Français de Ye, cortaron a los colombianos, quienes llegaron 11 y 13 respectivamente a 20 segundos del ganador. Al final me quedé sin fuerzas y seguí tiempo importante con los favoritos, pero bueno, hay que seguir aprendiendo de esta experiencia. Es una carrera muy dura. Mi equipo trabajó muy bien, me puse en una muy buena posición y tenemos que ser realistas. Una subida de menos de 10 minutos no es muy fuerte, pero siempre vamos a dar lo mejor y yo creo que ahora tenemos un poco más de libertad para las etapas que vienen. En la general, Roglic conservó el liderato y tiene 20 segundos sobre Pogačar y 30 sobre Brandon McNulty, ambos del UAE Team Emirates. La etapa número 4 tiene 190 kilómetros. Quizás alguien pueda hacer un ataque de lejos. A 23 kilómetros de Hondarribía hay un puerto de primera categoría. Desde Hermual de Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias a Goga, y recuerden ustedes que si quieren seguir esta vuelta al País Vasco se pueden conectar con nosotros en todas las mañanas por Señal Colombia. Y bueno, seguimos con la Vuelta a la Juventud, también en ciclismo, porque allí Víctor Ocampo se quedó con esta tercera etapa. Hoy fue una contrarreloj individual espectacular allí en el bellísimo Girón Santander. Con un tiempo de 26 minutos y 25 segundos para el trazado de 20 kilómetros, Ocampo superó a Ever Gutiérrez con 4 segundos y a Brandon Rojas por 5. El líder de la competencia sigue siendo Jesús David Peña, que cruzó la meta con una diferencia de 47 segundos respecto al ganador, que solo se sintió como tal mientras observaba en pantalla el estéril esfuerzo del corredor que marcha en la punta de la competencia. Y recuerden que más adelante seguimos con más entregas de la información deportiva. Por ahora sigue Laura Galindo con más información de cultura. Claro que sí, les cuento que la casa de subastas Christie estará vendiendo un cuadro de Pablo Picasso. Esto está evaluado en $55 millones. Esta obra lleva el nombre Mujer sentada frente a la ventana y fue firmada por el pintor el 30 de octubre de 1932. Con esto le damos inicio a nuestro recorrido por las noticias culturales de la actualidad. A los 54 años murió a causa de un tumor cerebral el actor británico Paul Ritter. Su más reciente personaje fue en la serie Chernobyl. La plataforma Netflix anunció una serie documental sobre Invictus Games. En esta producción participarán Meghan Markle junto al príncipe Harry. All the stars were aligned, everything was just perfect. Angelina Jolie protagoniza la cinta Aquellos que desean mi muerte, una película de acción que cuenta la historia de una bombera paracaidista que es afectada por una tragedia cumpliendo con su deber. Millones es el cuarto sencillo que lanza el cantante Camilo Echeverry. Esta canción hace parte del álbum Mis Manos. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Silvestre Dangond presenta el videoclip de su canción La Última Vez, una historia que narra lo sucedido durante una ruptura sentimental y todo el proceso del duelo hasta el momento de olvidar ese gran amor. Ya me tengo que alejar y sé que vas a llorar cuando abraces la soledad. ¿Se compraría un cuadro de Picasso, $55 millones? Pues me tocaría ahorrar un poquito. ¿Solo un poquito? Falta ahorrar un poquito más. Vamos a una nueva pausa, pero ya estamos con ustedes de nuevo aquí en RTVC Noticias, las historias detrás de las noticias. Y al volver, el nuevo canal educativo. Exploremos a través de audio, pues porque eso les ayudará a millones de niños en todo el país. Ya volvemos con esta historia para todos ustedes. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Para tener en cuenta.
A los niños, niñas y adolescentes también debemos protegerlos de las agresiones a través de Internet, conocidas como acoso virtual o ciberacoso. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar protegidos ante cualquier conducta que atente contra su libertad, integridad y formación sexuales. Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y Adolescencia. Línea virtual de reporte para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia. www.teprotejo.org. Que la ley se cumpla y que todos estemos atentos para que los niños, niñas y adolescentes no sean agredidos ni acosados en los medios digitales, tal cual. Eventos. En el país, 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Para destacar, una fecha para recordar y hacer conciencia frente a las consecuencias que la violencia ha dejado. Convoca Dirección Territorial Central de la Unidad para las Víctimas. No se puede dejar en el olvido que los derechos de las víctimas del conflicto y la violencia jamás debieron ser vulnerados. Dona tu voz para recordar que los derechos de las víctimas del conflicto nunca debieron ser vulnerados. Conoce más en www.unidadvictimas.gov.co. La vacunación está en curso y siguen llegando los envíos de las farmacéuticas para completar las dosis necesarias para vacunar en 2021 a 35 millones de colombianos. Una vez llegan, se distribuyen a las ciudades que están listas con todos los protocolos de almacenamiento y distribución. Solo debes esperar tu turno y vacunarte. Las vacunas son seguras y efectivas y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio. Así avanza el Plan Nacional de Vacunación. Gobierno de Colombia. Llegar a la adolescencia parece un gran paso, pero más bien es descubrir que el mundo no funciona como quieres, que nada en la vida es fácil y sobre todo que por más que lo intentes nada será como antes. Queda terminantemente prohibido entrar en mi habitación. No me gustan los niños y los malcriados menos. Nominada al Goya a la mejor película de habla hispana, La Edad de la Peseta, en las noches de Cineclub. En Cine nos vemos, miércoles 7 de abril a las 10 de la noche, por Señal Colombia. Si le parece que piropear o acosar a una mujer en la calle es de machos, si en su día a día lo normal es despreciar a su pareja por su físico, si le grita a su pareja para maltratarla y que sepa quién es el que manda, si usted al discutir con su pareja amenaza con golpearla, no se atreva. Recuerde que el feminicidio, en la mayoría de casos, es el resultado de una violencia gradual en contra de la mujer. La Fiscalía ha logrado un 94% de avance de esclarecimiento para este delito. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Estás viendo RTVC Noticias. Regresamos con ustedes y con una excelente noticia. Nuestro sistema de medios públicos RTVC lanzó hoy el canal educativo Exploremos, un espacio familiar con un amplio contenido sonoro y digital que apoyará los procesos de enseñanza. Desde hoy los estudiantes tienen un espacio sonoro y digital para que refuercen sus procesos de aprendizaje y enseñanza. Se trata de Exploremos, un canal educativo para toda la familia, ya que tiene contenidos para los niños, jóvenes y adultos. El canal ofrece recursos educativos sonoros y digitales a estudiantes, maestros y familias para contribuir con el desarrollo, especialmente en la presencialidad con la alternancia. Tenemos programación desde primera infancia, donde es tan importante hablar del cuidado, de la crianza, pero también programación científica, cultural, humanidades. Los contenidos son de calidad y son realizados por un equipo profesional. En comunicación hay pedagogos, hay realizadores audiovisuales, hay diseñadores gráficos. Desde esta cabina inició Exploremos, el canal educativo de los colombianos que acompañará los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente durante la alternancia.
La implementación de cada uno de los contenidos tiene el acompañamiento permanente del Ministerio de Educación Nacional. RTVC y los Ministerios de Educación y el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lideran este proyecto que tiene como base el eduentretenimiento relacionado con la innovación, las artes escénicas, el juego y la creación. Recuerden, Exploremos lo pueden escuchar a través de la TDT, la televisión digital terrestre, y de la página web radionacional.co. 8:50 minutos, volvemos a nuestra pantalla de cifras y números útiles. Vamos a hablar de lo que pasó con el dólar en esta jornada, porque hoy cerró en 3.639 pesos con 32 centavos. Bajó apenas 5 pesos con 52 centavos. Un día de bastante o relativa estabilidad tras casi una semana de fuertes caídas. Más data del día aquí en RTVC Noticias. La Superintendencia de Notariado y Registro fijó los precios para la expedición del certificado de extradición y libertad. 16.100 pesos en la web y 17.000 en oficina. Más de 968.000 empresarios renovaron su matrícula mercantil. Tras el vencimiento del plazo, reportaron las cámaras de comercio. Las exportaciones crecieron 0,04% en febrero de este año. Manufacturas, lo que más creció, con 14,4%. Y el dato ecológico del día. En Bogotá hay un árbol por cada 5,5 personas. Para el 2024 esperan que haya 2 por cada 6. Y en Noticias del Mundo les contamos que la Organización Panamericana de la Salud aseguró hoy que los países de América Latina y el Caribe son los más golpeados por el COVID-19 debido al aumento masivo de contagios y porque, según el organismo, no han tenido un acceso justo a las vacunas. Se reciben muchas menos vacunas de las necesarias, dijo la OPS. De otro lado, el Fondo Monetario Internacional pidió que los excedentes de las vacunas en países desarrollados lleguen a los países más pobres. En áreas de Bolivia y Colombia, los casos han duplicado en la última semana y los 4 países del Cono Sur están experimentando una aceleración de los casos del COVID-19 con un contagio continuo en las últimas semanas. Y en otras noticias del mundo, Irán y Estados Unidos calificaron de constructivo el comienzo de las conversaciones para rescatar el acuerdo nuclear de 2015. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo hoy que este es un nuevo capítulo en la relación bilateral de ambos países, por supuesto, y la delegación estadounidense señaló que el gobierno de Joe Biden está listo para revertir la situación, pero que la negociación va a tomar tiempo. Y hoy ya hablamos de fútbol, ya hablamos de ciclismo, pero ¿qué tal, Vanessa Palacio en Medellín, si hablamos de tenis y golf? Pues me parece muy bien, Patricia, pero sabe que antes de hablar de tenis y de golf vamos a volver a hablar de fútbol, pero sobre todo de nuestro fútbol profesional colombiano. No sé en la mesa quién se va a alegrar tanto con esta noticia, porque recuerden ustedes que anoche Independiente Santa Fe le ganó por 3-0 a Alianza Petrolera por la fecha 17 de la Liga Betplay y está prácticamente clasificado. Tiene 30 puntos, solamente está por encima Atlético Nacional con 31 puntos, pero lo mejor es que también está mirando ya de reojo lo que va a ser el clásico capitalino ante Millonarios. Un 3-0 que lo tiene a punto de clasificar. Llegó a 30 puntos, pero matemáticamente aún el noveno puede llegar a 31 y por eso no hay que cantar victoria tan rápido. Pero hablando de números, Santa Fe se ubica segundo a un punto del líder. Es el segundo con mayor cantidad de goles a favor con 22. Es el segundo
porque vamos a estar hablando de Space Jam. ¿Se acuerdan de esa película de 1996 en la que Michael Jordan jugaba baloncesto con Bugs Bunny? Pues bueno, viene una secuela, ya no con Michael Jordan porque pues está muy viejo, pero sí con LeBron James. Saludo entonces a las otras dos manos de la sección cultural. Jan Lemus, ¿cómo está usted? Confiese, ¿cuántas veces se ha visto Space Jam? Laura televidente, yo los saludo aquí desde el estudio 3 de RTBC, ya listo con las crispetas. Debo confesar que me he visto esta película más de 20 veces y es obviamente protagonizada, como usted bien lo ha dicho, por el señor Michael Jordan, pero también tuvo una participación especial, que fue la de Bill Murray, ese cómico que recordamos por Los Cazafantasmas. Y la lista de los dibujos animados de los Looney Tunes la encabezaba Bugs Bunny, el conejo de la suerte. ¿Qué de nuevo, viejo? Yo me acuerdo que cuando la estrenaron fue la locura porque tenía personajes reales y dibujos animados en la misma pantalla. Eso era más o menos como viajar al futuro en 1990, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero esta no fue la primera película que se estrenó utilizando esta técnica de combinar acción real con dibujos animados. Hay un dato curioso en cuanto a Space Jam de 1996 y es que se hizo con una técnica que se llama cuadro a cuadro. Dibujaban cuadro a cuadro cada uno de los dibujos animados que iban a aparecer en toda esta cinta. Cuando yo veo estas cosas me quedo pensando de dónde sacan los creadores todas esas ideas. Es que hay cosas bien zafadas. Totalmente de acuerdo, Laura. Hay que recordar que en las películas por lo general hacen referencias a otras cintas. Es el caso de esta nueva entrega de Space Jam. Ahora le están haciendo referencia en el tráiler que vimos a películas como La Naranja Mecánica, como La Máscara de Jim Carrey, también aparece por ahí, y otras cuantas películas. Tienes que ganar este juego. Acabemos esto. ¡Te cubro, Bron! Y recuperar a nuestro hijo. Bueno, como ya se me acabaron las crispetas, vamos a tener que despedirnos. Patricia, Mateo, no les guardé, perdón. No nos guardó usted como cada miércoles, ya Patricia nos toca para el próximo miércoles traer lo nuestro porque definitivamente con Laura no podemos contar. Las crispetas se acaban muy rápido. Allá nuestro periodista de cultura y entretenimiento le voy a recomendar otras películas porque si se ha visto 20 veces Space Jam es porque le sobra tiempo. Hay otras opciones. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión central para este miércoles. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y preferirnos. Nos encontramos mañana de nuevo, 8 de la noche aquí en RTBC. RTBC Noticias, emisión central. A continuación, Merlí.